Buenos días. Bueno, seguimos con turno de presentaciones. En este caso, pues presentamos a dos jugadores que el año pasado estaban en el filial y este año forman parte del primer equipo. El primero de ellos es Carlos Puga, jugador que ya conoce al aficionado porque no solo por jugar el año pasado en el filial, sino porque en los últimos partidos pudo asomarse al primer equipo e incluso jugar de titular en 2 de los 3 últimos partidos en los que estuvo Germán. Nosotros habíamos visto la evolución de Puga y es un jugador que partió en la temporada con el filial de extremo, pero que poco a poco veíamos que sus condiciones se acercaban más a poder jugar como lateral y sacar más partido a sus virtudes que como extremo. También puede hacerlo de extremo, evidentemente, porque es un puesto donde ha jugado toda su carrera, pero entendíamos que para reforzar nuestro primer equipo necesitábamos un jugador del recorrido de Carlos, que es un jugador con mucha potencia, con un perfil ofensivo importante y que poco a poco pues se está haciendo con el puesto, con los conceptos de ser lateral y que posiblemente sea un jugador de futuro para la entidad. Así lo hemos creído conveniente, por eso le planteamos hacer un nuevo contrato ya con vista al primer equipo. Y bueno, ya es jugador a todos los efectos del primer equipo y esperemos que tenga la suerte esta temporada de poder ayudarnos con el ascenso y que en su trayectoria profesional y a nivel personal pues consiga todo lo posible para que crezca con nosotros, o si va por delante de nosotros que al final sea un jugador importante de cara a una posible venta también por parte del club. Tenemos muchas estamos pensando que es un jugador que puede ser importante para nosotros y tenemos depositada pues muchas esperanzas en él, ¿no? Sin más, dejo un poco que él se presente y ya le hacéis las preguntas. Buenas, como ya me conocéis, yo soy Carlos Puga, que el año pasado jugué en el Córdoba B. Este año me han dado la oportunidad de formar parte del primer equipo y estoy muy ilusionado de este nuevo año y sobre todo espero conseguir el objetivo. Compañeros, Carlos Puga, a vuestra disposición. Las preguntas, por favor, atrás del micro. ¿Qué tal, Carlos? Fernando López de ABC y de PTV. Como os habéis presentado, te conocemos del año pasado del filial, sabemos un poco lo que puedes aportar. Sí que me gustaría preguntarte, ¿cuánto de importante es para ti Germán Crespo en tu carrera deportiva? Yo a Germán Crespo, antes de venir al Córdoba, yo no lo conocía. Sé que es de Granada y tal, pero no lo conocía. Yo vengo al Córdoba gracias a él, porque me da la confianza y me dice que voy a hacer importante. Vengo, me siento bien, la forma el estilo de juego que tiene Germán a mí me favorece, ya que soy un lateral, un extremo de recorrido. Y gracias a él y gracias a mí también, pues puedo formar parte de la primera plantilla este año. Y nada, yo con él no he tenido más contacto que antes del Córdoba. Siguiente pregunta, por favor. Rafa, ¿puedes usar Rafa, ¿está activo ese micro? O si no, hay que hacerlo. Sí. Buenas, Carlos, soy Fernández de Córdoba del Corte y Marca. ¿Qué categoría espera? Porque estas son nuevas categorías, ¿no? ¿Espera una segunda A que salga una segunda B, parecida a la tercera, que es un poco de la que tú vienes? ¿Cómo espera un poco ese grupo para el Córdoba? Yo creo que va a ser una categoría que va a exigir muchísimo, ya que son los mejores equipos de tercera los que han ascendido, y pienso que no va a ser fácil conseguir el objetivo, pero con trabajo y más trabajo lo conseguiremos. Hola Carlos, Toni Cruz, Cope Córdoba. Se habla mucho en redes sociales en general sobre la cantidad de rojas que se está viendo en esta pretemporada. Te pregunto como defensa, ¿lo entiendes como normal? ¿Crees que es un poco exceso de celo? ¿Estáis queriendo demostrar mucho y eso también es bueno? ¿Cómo lo ves tú? Es verdad que ha habido bastantes rojas, pero yo no lo veo nada malo.
es que todos vamos con intensidad, es pretemporada, todos buscamos que el míster nos vea bien para formar parte del primer 11. No creo que seamos un equipo agresivo ni que seamos un equipo peleante, para nada. Es que vamos todos con una alta intensidad y queremos buscarnos nuestro hueco en el 11. No pienso que sea nada malo. ¿Alguna otra cuestión para Carlos? Rafa, bueno, Fernando no tiene ya libre y Ernesto, ¿vale? ¿Cómo ha sido el verano para ti? Porque entiendo que al final en todas las crisis malas, no pasa en todos los equipos, siempre hay cosas positivas. Fue tu caso el año pasado, al final de temporada, con la promoción al primer equipo. Pero ¿cómo ha sido el verano en cuanto a las negociaciones con el club, con Juan, con Germán? Yo no he tenido ofertas, yo tenía un año más de contrato y yo lo que quería era formar parte del Córdoba, ya fuera con el Córdoba B o con el Córdoba del primer equipo. Por suerte me han dado la oportunidad del Córdoba del primer equipo y encantado. No me lo pensé 2 veces y tomé la decisión de renovar. Carlos, esta temporada que se está viendo, esta pretemporada, que los sub-23 venís con fuerza, ¿no? Que siempre es una figura que es importante para apretar mucho a los titulares, que podáis competir de igual a igual, y creo que eso en general también va a ser un poquito. Tú eres un ejemplo de ello en ese lateral derecho. Sí, pienso que los sub-23 no somos menos que cualquier jugador. Es decir, tenemos que aportar más que los jugadores que no son sub-23 para entrar en el 11, ya que venimos con más ganas, tenemos que poner más intensidad, y pienso que entre sub-23 y los que no son sub-23, entre la mezcla esa, es perfecto para formar un buen equipo y una buena piña y que podamos conseguir el objetivo. Carlos, buenas tardes, Pablo Mansilla de Onda Mezquita 7 Televisión. Ya lleváis prácticamente un mes entrenando, ya habéis jugado varios partidos amistosos, diversos resultados. A modo más general y lo estrictamente deportivo, ¿cómo estás viendo al equipo? Porque ya os quedan pocos ensayos de pretemporada, la liga está a la vuelta de la esquina. En definitiva, ¿cómo estás viendo al equipo? Yo lo veo muy comprometido, no nos conocemos todos, pero estamos formando un buen grupo de jugadores, ya que hay muchos jóvenes y, por ejemplo, nosotros que somos sub-23, con gente más joven, pues nos solemos tener más relación. El año pasado yo no entré 2 semanas con el primer equipo y yo hablé poco con, por ejemplo, de las Cuevas, Javi Flores, pero son jugadores que te ayudan a tener un buen grupo y hacer una buena piña para lo que queremos. Yo veo al equipo comprometido y podemos dar ese paso adelante en la primera jornada y durante la liga para poder conseguir el objetivo. ¿De acuerdo, compañeros? Carlos, por favor, ya te baja. Bueno, a continuación, después de la presentación de Carlos Puga, le toca el turno a Ricardo Visus, otro de los jugadores que estuvo el año pasado en el filial, y ya no en vano, incluso con Pablo Alfaro, no con Germán Crespo, consiguió debutar con el primer equipo. Se quedó ya un poco en la dinámica de entrenamientos cuando Germán Crespo también cogió la rienda del primer equipo. Era un jugador que en su calidad de sub-23, bueno, evidentemente viene como cedido por el Betis, pero que teníamos muy claro que el jugador que queríamos incorporar era él, desde el principio. Lo que pasa es que teníamos que esperar si tenía la oportunidad de quedarse en el Betis o no. No hicimos otro movimiento porque pensábamos también que dentro de lo que es un jugador sub-23, él iba a tener las mismas garantías de jugar que por lo menos las que tiene Bernardo, tiene José Cruz o José Alonso, porque está al nivel de ellos. Y no en vano, de hecho, ha demostrado en los partidos que ha jugado que está en plena forma, que está a un gran nivel y que puede disputar el puesto como titular como cualquiera de los otros, ¿no? Como ha dicho antes también Carlos Puga, el puesto de sub-23 no implica que tengan más posibilidades o menos de jugar, y en este sentido
Sí que es verdad que hay una diferencia con el año pasado, porque los sub-23 el año pasado no dieron el nivel suficiente como para sentarse en la titularidad del equipo, pero estamos viendo tanto en entrenamiento como en partido que el nivel de este año de los jugadores más jóvenes es incluso el mismo o más alto que el de los veteranos, ¿no? En este sentido, creo que es determinante para que jugadores como Ricardo, en este caso, pues nos puedan ayudar a conseguir el objetivo. Sin más, le dejo un poco que él se presente y ya le podáis hacerte una pregunta. Buenas, soy Ricardo Visus, como ya ha dicho Juan, soy central, juego de central, por cualquiera de los dos perfiles puedo jugar y también en alguna ocasión he llegado a jugar de pivote. El año pasado, por ejemplo, en mi debut allí en Tamaraceite con el primer equipo con Pablo Alfaro jugué de pivote y nada, decir que vengo aquí con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de demostrar aquí en este club que tenemos muchísimas ganas de que comience la liga y de conseguir el objetivo que no es otro que el ascenso. Rafa. Hola Ricardo, soy Rafael Baena de Golsur. Dos preguntas, una muy rápida. ¿Eres de Salamanca o eres de Madrid? Y la segunda, ¿tantas ganas tenías de venir al Córdoba? Bueno, te fuiste al Betis y a Puerto. ¿Tantas ganas tenías? Yo nací en Madrid, pero a los 5 años me fui a Salamanca. Entonces yo siempre lo he dicho en mi familia, mi madre me considera madrileño, pero yo desde los 5 años vivo en Salamanca y yo me considero más salmantino que madrileño en ese sentido. Y bueno, como ha dicho Juan, yo vengo aquí cedido, soy jugador del Betis, ahora mismo del Córdoba, del primer equipo. Y es verdad que uno cuando está en un equipo siempre quiere formar parte de esa plantilla y esas eran mis expectativas en pretemporada, formar parte de la plantilla del Betis. Y bueno, se fueron dando circunstancias y yo sabía del interés del Córdoba, sabía del interés que tenían por traerme aquí y no me lo pensé, sabía que iba a venir aquí. Tu caso ha sido un poco entre comillas, el mayor culebrón del verano por el tema de la inscripción y demás. Al principio sí, luego parecía que no, luego otra vez que sí. Entiendo que por tu juventud y demás, y un club como el Córdoba siempre gusta, ¿no? el sentirte querido, el sentirte un poco reflejado en los medios y un poco de interés. Entiendo que también te ayuda un poco a madurar, ¿no? Como futbolista, de ver la dimensión que tiene el Córdoba. Sí, claro, es verdad que hubo bastantes problemas con el tema de inscripciones y eso y se demoró todo un poco más de lo normal. Pero bueno, es eso, ya yo estoy súper agradecido al interés que ha mostrado el club por mí y nada, y lo único que quiero es que llegue ya la temporada, que lleguen los partidos oficiales para poder demostrar en el campo siempre que el míster me ponga para demostrar que estoy aquí para darlo todo. Fernández. Bueno, Ricardo, ha comentado antes Juan el tema de la competencia que tienes en tu puesto y es verdad, ¿no? Que tenemos ahí al nivel de ellos, pero ¿cómo lo ves tú? ¿No? Porque son jugadores muy importantes, ¿no? Bernardo, José, que es cordobés, o sea, un rival con muy buenas expectativas. Entonces, ¿cómo ves esa pelea bonita por jugar ahí en el puesto de central? Sí, yo cuando venía sabía que no iba a venir para jugarlo todo, obviamente, que me iba a tener que ganar el puesto, porque es verdad que los centrales que hay son más experimentados que yo, tienen más edad y han jugado en categorías superiores, pero es verdad que también de ellos puedo aprender un montón en los entrenamientos y tanto en los partidos jugando con ellos. Con Bernardo tuve la oportunidad el año pasado de estar en dinámica con él y en los entrenamientos y de los partidos que participé, estar con él. Y nada, y con José Cruz en estos 2 últimos partidos que hemos jugado los 2 de inicio y con José Alonso que jugué uno también, pues lo mismo, el aprender de ellos al máximo y coger cosas de cada uno de ellos para poder mejorar. Ricardo, ¿qué recorrido le ves al Córdoba en esta segunda red? Pues lo que he dicho, el objetivo es el ascenso, no hay otro objetivo que el ascenso. Para ello han conformado la plantilla que tenemos y nada, hay que empezar con buen pie el primer partido ahí en Jerez y a partir de ahí ir ganando partido a partido, ir formando lo que ha dicho Puga antes, el formar sobre todo la piña
que a partir de ahí, si conseguimos formar un equipo sólido y un equipo muy unido, conseguiremos los objetivos y iremos consiguiendo victorias partido a partido. Sí, rápidamente, me pareció escuchar a Germán Crespo después del partido de la Balompédica decir que estaba un poco lesionado, un poco tocado, no sé si puede decir, si tiene algo que es más grave, menos grave. Sí, en el partido de Extremadura, aquí en el calentamiento, sufrió un doblaje en el tobillo. Y nada, ando un poco tocado el tobillo, es un pequeño esguince, pero nada grave. Bien para estos partidos próximos. Para empezar a entrenar esta semana y ver qué tal me voy sintiendo, sí. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la foto, ¿vale? Pero usar el micrófono, ¿vale? Sí. Buenas, Juan, pero sí, el día de Córdoba. Te pregunto por cómo has visto al equipo a estos últimos encuentros. ¿Te preocupa el tema de las lesiones en la defensa? Bernardo, José Cruz, Ricardo Viso, aunque no sea nada grave, y sobre todo el tema de encajar goles. Bueno, haciendo un balance general de lo que hemos visto en estos amistosos, que es donde bueno, pues se suele ver las virtudes y las carencias que pueda ir acumulando el equipo. Sí que bueno, llama la atención unas cuantas cosas que tal como estoy viendo en prensa, vosotros también lo estáis reflejando de manera muy acertada, ¿no? Creo que el equipo está teniendo problemas en el balón parado, ¿no? El balón parado defensivo. Estamos no solo encajando algún que otro gol más, sino que también nos rematan a veces con alguna facilidad. Después el tema de las expulsiones yo no le doy tanta importancia, porque siendo pretemporada creo que es el mejor momento un poco para mostrar carácter. Evidentemente luego tienes que saber manejar eso en la competición, porque no solo no hemos podido ver, por ejemplo, en el último partido contra la Balompédica, que el equipo estaba reaccionando, se estaba encontrando mejor en el partido, y en ese momento pues teníamos mucho el balón, ya estábamos empezando a atacar. Y bueno, esa expulsión al final de José Alonso pues te merma todo, ¿no? Porque encima no tienes el mismo ritmo de competición que puedes tener durante la temporada. Quieras que no, eso te hace bajar un poquito el nivel. Aún así el equipo estuvo más o menos bien, pero sin embargo le llega otra segunda expulsión que evidentemente pues ya da el traste con todo lo que se vea, ¿no? Porque ya a partir de lo que se vea con 9 jugadores en pretemporada no es real, ¿no? Ese segundo gol que te hacen no es real, porque evidentemente en temporada no te va a pasar. Eso lo va a manejar bien el equipo. Supongo que, como ha dicho Carlos, el equipo pues bueno, tiene ese exceso de ganas por contentar a Germán y buscarse un hueco en el 11 titular. Y bueno, hablando un poquito también del equipo, pues también hay que ensalzar las virtudes, ¿no? Como hemos hablado, de los jugadores más jóvenes que están apuntando a ese posible 11 titular en Jerez, y luego la diversidad que tiene el equipo a la hora de encontrarse en posiciones, ¿no? La polivalencia que tienen muchos jugadores, tenemos muchísimas opciones en banda, muchísimas opciones en la delantera, en la media punta, y en defensa a lo mejor lo que está preocupando un poco más son las lesiones, ¿no? Tanto las que hemos tenido con los guardametas como con sobre todo los jugadores del centro de la defensa, ¿no? En este caso, pues bueno, esperemos que se vayan recuperando poco a poco y que esas molestias que siempre se suelen tener en pretemporada durante la liga se tengan menos, ¿no? Pero estamos contentos con la plantilla que hemos conformado. Esta mañana precisamente le he comentado un poquito a Germán si necesitaba algo, si veía alguna carencia del equipo, y él me dice que no, que está muy contento con todos, que sobre todo tiene una competencia muy real en todos los puestos, y sabe que eso hará que el jugador que comience en el 11 titular pues intente no perder el puesto, porque sabe que ahora mismo no hay ningún jugador imprescindible en la plantilla. Cualquier otro jugador que no empiece de titular le puede disputar el puesto de tú a tú al compañero, y eso es lo bueno de generar esa competencia, ¿no? Es evidente que luego los rivales te pondrán en tu sitio, y habrá que ir con humildad a campos muy, muy complicados. Estamos viendo que el Jerez es un equipo que, por ejemplo, que es el primero que nos enfrentamos, es un equipo que está cosechando buenos resultados en la temporada. Tiene un entrenador experimentado que había estado también
la segunda vez en el San Fernando, que conoce mucha gente de la zona porque estuvo en el Arco, en el Sanluqueño, y que esos jugadores que tienen el Jerez, pues a la mayoría los ha entrenado en esos otros equipos y tiene un bloque pues bastante sólido. Será una piedra de toque bastante importante y esperemos llegar con los máximos efectivos posibles para que Germán pueda completar el mejor 11 posible. Juan, me ha parecido impresionante que has dicho que los sub-23 de este año los ves como más capacitados que los del año pasado, que tuvimos como un poco de deficiencia. En general, una vez que el equipo está rodando, lo digo porque se comenta también, ¿ves un equipo más compensado, más competitivo que el del año pasado, incluso en una categoría por debajo? Bueno, es difícil hacer un balance porque al final son amistosos, pero yo no sé si será más o menos compensado, pero sí que es verdad que con un presupuesto de un tercio menor en plantilla hemos confeccionado un equipo que por lo menos tiene garantías reales de incluso poder disputar la primera ref. No sabemos en qué sentido, si para luchar por puestos de arriba o para mantenerse en mitad de la tabla, pero creo que el equipo podría estar con solvencia en la primera ref con la plantilla que se ha diseñado. Sí que es verdad que cuando un equipo luego tiene que disputar en la otra categoría más baja, cuando tienes que luchar por ser primero, es diferente, ¿no? Eso muchas veces lo vivimos en equipos que están en segunda división, por poner un ejemplo más real de equipos de élite, equipos que suben de segunda, que le han costado 3, 4, 5, 6 años subir de segunda a primera, y sin embargo, sin hacer muchos cambios, se estabilizan en primera división. Siempre que juegas a ser campeón o a subir de forma directa, todo es más complicado. Es más complicado porque siempre eres el rival a batir y por mucha plantilla que tengas, luego tienes que demostrar en el campo pues que eres mejor que todos, que eres no solo mejor en un partido, sino que eres capaz de tener esa regularidad. Y bueno, será importante comprobar ese verdadero nivel real, no solo de los jugadores sub-23, sino de la plantilla en general. En cierto modo estamos contentos con lo que vemos, pero hay que esperar a la competición para hacer el balance real. Juan, sorprende que el Córdoba Club de Fútbol haya firmado a dos porteros, a Felipe Ramos y a Carlos Marín, y todavía no haya debutado, en este caso Carlos Marín, y Felipe Ramos haya debutado en el 7º partido. No extraña mucho, supongo que venía lesionado, ¿no? No venían lesionados. Simplemente que los jugadores muchas veces en pretemporada pues hacen un tipo de cargas porque entrenan como entrenadores personales y en estos casos pues bueno, jugadores que a lo mejor han trabajado de una cierta manera y a lo mejor no lo han coordinado bien con el entrenador de porteros o los entrenamientos han sido demasiado exigentes para ellos y le han llegado esa pequeña lesión, que tampoco son tan graves porque al final es parar 2 o 3 semanas y qué mejor que tenerla en las primeras semanas de pretemporada que no al final. De todas maneras creo que la portería está garantizada con los 2 chavales que hemos traído del filial, porque tanto Jaylan como Luis Tarrera, ahora que se ha incorporado al filial, son 2 porteros de garantía que si pasa algo durante la temporada Felipe y Carlos, creo que tendríamos garantías suficientes como para afrontar esas lesiones sin tener que echarnos las manos en la cabeza, ¿no? Es importante eso, ¿no? También que dentro de lo que es el filial se tenga un equipo competitivo como lo teníamos el año pasado, con la salvedad de que este año el filial lo hemos diseñado un poquito siendo más joven y tenemos que darle un poquito más tiempo a esos jugadores, porque si veis el filial del año pasado con respecto a este año, teníamos jugadores que incluso no eran sub-23 o estaban la mayoría de ellos en su último año sub-23. Este año el proyecto del filial se ha hecho un poco de vistas a 2 o 3 años para que bueno, podamos asentar a jugadores y esos jugadores, como ha pasado con muchos de ellos, pues puedan ser futuros de jugadores de primer equipo en el Córdoba también. Bueno, Ignacio Luque de Córdoba. Mira, quería que me desarrollara un poco una posición que es la de mediocentro defensivo. Teóricamente... No te escucho, perdón. ¿Se oye? ¿Me oye? Bueno, Ahí. ahora. Quería que me hablara de la posición de mediocentro defensivo, ¿no? En teoría viene Tony Arranz, aparentemente, pero no sé qué otros jugadores llegan con vista también a una alternativa en esa posición, un poco que me la desarrollara. Bien, mira, el tema del mediocentro defensivo, es verdad que no tenemos un mediocentro defensivo al uso como teníamos, por ejemplo, con Alberto del Moral. Incluso ya el año pasado, que Alberto era un jugador que en principio venía de
del B, lo que pasa es que se asentó en el primer equipo. Teníamos a Darren Sidwell, teníamos allá Traoré, tampoco teníamos, quitando a Alberto, ningún jugador de esa posición específica que en el fútbol moderno también se está perdiendo un poco, ¿no? Entonces, no hay muchas alternativas en el mercado que te den una seguridad de tener ese 6 que te haga la posición, que tenga un juego aéreo importante, y en este sentido nos decantamos por Tony Arran, que era un jugador que sin ser un 6 posicional del todo, es un jugador que maneja bien la posición. De hecho, hemos firmado también a Alex Bernal, que aunque juegue incluso más de 8, también lo hace de 6. Bielma, evidentemente Julio Iglesias y Javi Flores son jugadores más ofensivos. Pensábamos también que con la incorporación del chico finlandés, Valtteri, era un jugador que en momentos determinados también te lo podía hacer de 6, un jugador polivalente que puede jugar tanto de central como de 6, pero que nosotros, cuando lo hemos seguido más, que ha sido cuando ha jugado en el Aro, ha jugado prácticamente desde que llegó en invierno, ha jugado de 6, y de central jugaba un poco en Finlandia, y pensábamos que era un jugador que teníamos que reforzar por ese puesto que no tenemos tan específico en el filial con ese jugador, y porque en el filial también nos hacía esas dos posiciones que también eran importantes y que era un jugador experimentado. Y luego, el punto principal de no traer un 6-6 al uso es las características de nuestro entrenador. Nuestro entrenador, al final, cómo trabaja, lo normal es que ese 6, pues bueno, a no ser que fuera de un talento o de unas condiciones como la que puede tener Alberto, o como las que puede tener Sergi Maestre, que ahora está en el Albacete, ese jugador, si no es tan importante, es un jugador que iba a estar desaprovechado y que apenas jugaría. Necesitamos, como vimos a Germán el año pasado en el filial, él jugaba muchas veces con Marcelo, un jugador que prácticamente ofensivo, jugaba de 6, jugaba con Miguel, tampoco tenía ese jugador específico y muchas veces utilizaba a 3 jugadores en medio. En este sentido va a tener las variantes de poder jugar con un media punta, tanto sea Miguel de las Cuevas, Omar, Fuentes, que pueda jugar de segunda punta, o jugar con 3 en el medio, ¿no? Un jugador un poquito más posicional, entre comillas, que puede ser Tony o Alex Bernal, y poder utilizar a Bielma, Julio Iglesias, Javi Flores también por delante, y jugar con 3 como hacía el año pasado con Moyano, Marcelo, Miguel y Diego García, ¿no? Creo que al final nosotros conocemos perfectamente las características de nuestro entrenador, y aunque nuestro equipo no esté hecho solo a los ojos de Germán, sí que es verdad que tenemos que basarnos un poquito en la metodología del míster, que es al final que él lleva las riendas del equipo, ¿no? ¿Vale? Gracias.